Bueno, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a quienes están participando. Bueno, paso a presentarme. Mi nombre es Eleonora Vallaza. Yo soy licenciada y profesora en artes combinadas de la Universidad de Buenos Aires, y docente de la Facultad de Diseño y Comunicación hace más de 15 años. em, en varias materias, pero específicamente en dirección de arte, audiovisual 1 y 2, que un poco de estas materias, de los contenidos de estas materias, surgió la propuesta de hacer este Open abierto, digamos, a toda la comunidad. Em, Así que, bueno, ya tanto en esta universidad como en otras, estoy también en cátedras de dirección de arte y de dirección de arte audiovisual específicamente. Y bueno, me parecía interesante compartir un poco experiencias y herramientas, tanto en lo profesional como también en lo académico, en lo que tiene que ver con la formación, ¿no?, de estudiantes relacionados con el mundo audiovisual, que cada vez es como más amplio. Por ahí hace varios años atrás era bien específico de cine y bueno, ya el cine es como mucho más amplio, ¿no? También podemos hablar y de hecho un poquito la idea es hablar en el taller, en el Open de hoy sobre eso, ¿no? Sobre propuestas o cómo poder abordar una Biblia de arte, eh, tanto para lo que es, bueno, cine, largometraje, cortometraje, cine publicitario, videoclips, videojuegos, animación. O sea, hay algo dentro de lo que engloba, podríamos decir, el concepto de Biblia de arte que va más allá del formato, ¿sí? Entonces, bueno, tengo entendido un poco la modalidad de Open virtual, como lo estamos haciendo ahora, que ustedes pueden, los participantes pueden, que de hecho están saludando por acá, hacer comentarios o preguntas por el chat, ¿sí? O respuestas por ahí a preguntas que vayan surgiendo durante la presentación. Así que bueno, también eso está bueno, que puedan comentar o preguntar a medida que vayan surgiendo dudas o consultas o ideas, ¿no?, que yo les voy a ir proponiendo. Así se hace un poco más interactivo y dinámico, ¿sí? Así que bueno, habiéndome presentado, ahora voy a pasar a compartir una presentación más que nada como disparadora, ¿no?, de ciertas ideas y conceptos, como para, bueno, justamente ir haciendo más dinámica la clase, ¿sí? El tema es, esperen, disculpen, sí, sí, igual me sale, porque pensé que compartiendo no podía leer sus respuestas, sino cualquier cosa vuelvo, digamos, para atrás. Bueno, entonces un poco, como les decía, en relación a la presentación del Open, se llama así: Biblias de arte, herramientas conceptuales y propuestas estéticas para proyectos audiovisuales. Bueno, ahí está mi nombre, digamos, la dirección de Instagram de la cátedra, de que ahí también después, si pueden entrar a ver, justamente van a ver los trabajos de alumnos y alumnas de la materia de Dirección de Arte Audiovisual 2. Y bueno, ¿no? Un poco, como decíamos, surge de necesidades y sugerencias, preguntas que durante estas cursadas van surgiendo, pero que por supuesto apunta, digamos, al mundo profesional, ¿sí? Bueno, en principio me parece que está bueno por ahí, antes de empezar a hablar específicamente de Biblias de arte, yo les quería preguntar si ustedes habían escuchado hablar sobre este término, digamos, alguien que pueda responder, o tal vez no solo escucharon, sino que también hicieron, ¿no?, una Biblia o un artbook. Ahora sí voy a ver el el mensaje.
Ah, Andrea. Bien, vos hiciste. No se puede hablar, sí, sí, lo sé. Eso lo sé. Bien, vos estás cursando, por ejemplo, alguna carrera, tanto en la UP o por fuera, vinculada con lo audiovisual. Ah, animación. Perfecto. Bien, genial. Gracias, Andrea. ¿Alguien más que haya escuchado o tenga una noción de qué es o qué se entiende por Biblia de arte? Ah, perfecto. Danza. Bien, Juliana escuchó, pero no específicamente, lo trabajó. Bien. Sam dice, bueno, yo asistí a un taller de cine animado y nos compartieron la Biblia de arte de un proyecto animado. Buenísimo. Bueno, bien, o sea, en líneas generales, gracias por las respuestas. En líneas generales hay como una noción. De todas formas, por ahí está bueno, digamos, antes de hablar específicamente de la Biblia de arte, esperen que, a ver si lo puedo pasar, que no veo. Disculpen, ¿eh? Ahí. Mm, como resumen, ¿no? Como para hacerla una introducción muy acotada. Digamos, cuando hablamos de Biblias en el mundo audiovisual, por eso digo mundo, porque también se habla mucho de Biblias de producción, ¿no? En lo que tiene que ver con cine, pero sobre todo televisión, ¿sí? Digo televisión y ficción, pero también programas de entretenimiento, reality shows, o sea todo tipo de formato audiovisual. Una Biblia de producción es como mucho más amplia, ¿no? Podríamos decir que es como una carpeta, básicamente, por eso se le llama Biblia, porque contiene todo lo que tiene que ver con la organización y los recursos necesarios para realizar ese proyecto audiovisual, que como les decía puede ser desde un programa de televisión hasta un largometraje, tanto técnicos, recursos humanos, ¿sí? Y recursos artísticos. Nosotros por ahí nos vamos a focalizar en lo que es la propuesta estética de ese proyecto. Pero es importante, bueno, tener en cuenta eso, que previo, digamos, a la realización, a la ejecución de ese proyecto, siempre hay una propuesta, ¿no? Una propuesta que, por supuesto, se presenta en primer lugar con un pitch de presentación, una idea inicial, que dependiendo, como decíamos, qué formato, si es ficción, si es entretenimiento, si, ¿no? Si es videoclips, lo que sea, es bueno, qué se quiere hacer, cuál es la idea específicamente. Y bueno, una vez que se aprueba eso, se empieza como a desarrollar como esta hoja de ruta, ¿sí? Es la de producción, ¿no? Estoy hablando como de lo anterior a la Biblia de arte. En la vía de producción está esa hoja de ruta específicamente de todos en qué consiste ese programa o esa película, cuáles son, como les decía, los recursos técnicos necesarios, cuántos estudios, cuántos sets de grabación o cuántas locaciones van a ser necesarias para poder llevar a cabo eso. ¿Qué recursos técnicos? Digo, desde cámaras, micrófonos, luces, traslados, o sea, cuestiones como justamente de producción y recursos humanos, ¿no? ¿Quiénes van a llevar adelante o cuántas personas y cuántos técnicos son necesarios para llevar adelante eso? Entonces, entre todo este equipo de cuando uno, digamos, realiza o participa de una realización audiovisual, hay muchos equipos detrás de eso, ¿no? Como decíamos, la producción que está como detrás de todo, coordinando que justamente estén los recursos
técnicos necesarios para cada día de filmación, que esté todo listo en relación a lo que vamos a hablar ahora, lo que sería escenografía, decorado, vestuario, maquillaje, toda la parte estética. Bueno, que se haya convocado a la gente necesaria para poder realizar eso. Eh, y después también, bueno, como decíamos, los días, cuántos días de rodaje son necesarios, qué presupuesto, por supuesto que esto está atravesado, toda la realización audiovisual por cuestiones presupuestarias, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver ahora es que en una Biblia de arte el presupuesto está por fuera. Eso se trabaja con otro equipo, pero sin ese presupuesto la dirección de arte es imposible. O sea que si bien no forma parte del contenido, ¿sí? de la Biblia de arte, es muy importante, por supuesto, para todo el equipo de dirección de arte, ser conscientes de cuál es el presupuesto. Con cuál, digamos, qué monto de presupuesto disponen y cómo lo van a poder administrar durante toda esa etapa que en audiovisual se conoce como la preproducción, o sea, es todo lo que se trabaja antes de empezar a filmar, ¿sí? De empezar a grabar. Entonces, bueno, dentro de todo ese universo que es la producción audiovisual, como les decía, lo técnico, lo artístico, los recursos humanos, eh, cuestiones de logística, de si se va a filmar, por ejemplo, una serie o una película en diferentes ciudades o países del mundo. Bueno, cada ciudad con qué equipo cuenta, tanto artístico, humano como de técnico y qué va a ser necesario alquilar, comprar, eso forma parte más de la producción. Ahora, todo esto, esta introducción viene para no tomarlo como algo, digamos, como tan aislado, porque justamente en esta primera etapa, que se conoce como la preproducción, es donde se define el guión, bueno, el guión técnico, en realidad el guión está definido de antes, ¿no? Una vez que se aprueba ese guión es, bueno, cómo lo traducimos en imágenes y en sonido. Bueno, entonces toda esa etapa, ¿no? La búsqueda de, justamente cuando hablamos de locaciones, son espacios en donde se va a filmar esa película, esa serie o ese programa de televisión. ¿Sí? ¿Qué locaciones? Bueno, todo un trabajo de búsqueda que tiene que ver de los recursos, justamente materiales. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de dirección de arte, por eso acá dice que la Biblia de arte lo que les va a dar a ustedes, o que para lo que se utiliza, es como una hoja de ruta, ¿sí? Contiene todo este universo visual que ese programa, esa película, ese videojuego, esa película de animación contiene, ¿no? Va a proponer. Entonces acá cuando hablamos de universo visual es muy amplio, ¿no? Porque justamente lo que engloba es toda la cuestión estética, ¿no? Que es un poco por ahí lo que vamos a hablar al principio en esta introducción. O sea, ¿a qué nos referimos o qué elementos justamente son los que se incluyen dentro de una estética? Cuando hablamos de, bueno, ¿cuál es la estética de El Eternauta? ¿No? Como para decir algo que está como muy ahora en boga en lo que tiene que ver con el audiovisual y justamente argentino. Bueno, cuando hablamos de estética estamos hablando de eh, la cuestión plástica, por un lado, o sea, aquello que tiene que ver con, como vamos a ver en un ratito, color, ¿sí? Color en general, color de los espacios, color de, el vestuario de los personajes, color fotográfico, aunque, como les decía, son muchos departamentos, muchas áreas en el audiovisual que trabajan en conjunto para poder llevar a cabo un proyecto audiovisual. Fotografía, ¿sí? Es otro equipo. Dirección de fotografía con su equipo trabaja lo que es fotografía, ¿sí? Tipos de lentes, de iluminación, encuadres, tipos de planos, ¿sí? Dirección de arte es escenografía, decorados, vestuario, utilería. Ahora, por las dudas, vamos a desglosar un poquito qué es todo esto. Y también paleta de color general. Lo que pasa que general, como les decía, incluye
vestuario, locaciones, decorados. Pero claro, como hablamos casi siempre en las clases de dirección de arte, el trabajo es inmenso del área de dirección de arte porque son los que definen todo aquello que se va a ver frente a cámara. O sea, desde una taza que puede tomar un personaje, que sería una utilería de acción porque el personaje la está utilizando en ese momento. ¿Qué taza va a ser? ¿Qué características? ¿De qué época? ¿De qué material? O sea, todo hasta lo más estructural, si es un decorado muy grande, digamos, construido en un estudio, bueno, también lo diseña, pero también lo construye el área de arte, ¿sí? Pero todo esto, digo, si no se ilumina de una determinada forma o no se filma con un determinado lente o cámara, puede percibirse o se puede terminar viendo de una forma muy distinta a aquello que el director de arte y el director de la película o de la serie tenían en mente. Entonces, todos los departamentos o las áreas técnicas trabajan en conjunto, porque si no es muy difícil, si cada uno va por su lado y no tiene idea que está haciendo arte. Fotografía no sabe qué hace arte y arte no sabe qué hace sonido y es como muy difícil que todo se ensamble y tenga, digamos, un resultado de buena calidad, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en definitiva, cuando hablamos de la estética, estamos hablando también del universo visual, o sea, todo lo que vemos frente a lo que se termina viendo en el plano, mejor dicho, pero también estamos hablando de conceptos, sería algo conceptual detrás de cada estética, porque si no sería simplemente, uno dice estética es color y textura, ¿no? O color y forma. Sí, y esos son los recursos eh, o los elementos visuales o gramaticales de la imagen. Pero si no hay un concepto que sustente esa estética, es como que se viene abajo, ¿no? En algún punto. Y ahora voy a ver algún comentario. A ver, ya lo leo. Ah, teatro, dice Rosario, pero estoy entrando a hacer performance con otras artes. Buenísimo. Bueno, en teatro hay mucho de esto, ¿no? La interacción con la imagen proyectada. Es súper interesante cómo puede entrar en diálogo esto, que en teatro también, ¿no? Por supuesto que hay una estética en obras ya sean como más tradicionales o inclusive más así performáticas, ¿sí? Siempre lo que vemos en definitiva, tanto a nivel vestuario, como a nivel escenografía, son materiales, o sea, con qué material se realizó eso, texturas, como dice acá, paleta de colores, ¿sí? Lo que pasa que justamente la Biblia o el artbook, ¿sí? El libro de arte de un proyecto, contiene, o sea, esto mínimamente debería estar, ¿no? Presente en una Biblia de arte. Después, ustedes como equipo por ejemplo, suponiendo que forman parte de un equipo de dirección de arte, pueden sumar cualquier imagen o referencia o recurso que a ustedes les parezca interesante porque justamente esto se hace antes de la realización, o sea, antes de construir los decorados, antes de confeccionar el vestuario, antes de elegir o seleccionar o comprar la utilería. O sea, es la propuesta que se hace en base a lo que se aceptó en el momento que, bueno, se convocó un director o una directora de arte, la directora de arte convoca a su equipo, tanto de escenografía como de vestuario y utilería, y en conjunto hacen una propuesta. Si esta propuesta se acepta, en el segundo paso, podríamos decir, igual todo esto es preproducción, ¿no? Como antes de filmarlo. Una vez que esta Biblia se aprueba, se empieza a realizar, ¿no? Todo esto que decíamos, o se construyen los decorados, o se confeccionan los vestuarios, y bueno, todo lo que implica la dirección de arte. Entonces, ¿qué debería contener mínimamente esto? O sea, paleta de color es como
Si no, es muy difícil eh, que se pueda entender desde los otros departamentos o desde el equipo de producción que inclusive quien dirija también el proyecto, ¿no? Quien sea el director o la directora del proyecto, es como muy difícil después poder entender qué es lo que se propone desde arte. No sé, sin color es difícil. También, en un rato, un poquito más adelante, existe la posibilidad en audiovisual de trabajar en blanco y negro, por supuesto. Por ahí la propuesta es que también hay una paleta de color acromática, que lo que vamos a ver son como escalas de grises en algún punto. Y de hecho, el cine, la historia del cine, desde que empieza en 1895 con la primera proyección de los hermanos Lumière, salvo algunos casos que hubo así aislados de algunas películas a color, como por ejemplo El Mago de Oz en el 39, alguna que otra película del periodo mudo, por ejemplo de Georges Méliès, así solo para ir nombrando algunos directores que se coloreaban a mano, pero si no, fueron muchos años, podríamos decir casi hasta la década del 50, hasta 1950, de blanco y negro. Entonces, por supuesto que también la propuesta puede ser en blanco y negro. Ahora, si es blanco y negro, se van a tener en cuenta otros criterios, como decíamos, que en algunos casos, por ejemplo, hay estudiantes que deciden. Por ejemplo, en este cuatrimestre, en Dirección de Arte 2 hay un grupo que va a hacer un videoclip en blanco y negro, de época, ¿no? Hay una reconstrucción histórica. Entonces, bueno, por supuesto que es lo que vamos a hablar ahora. Se trabajó mucho con referencias, ¿sí? Cuando hablamos de referencias, ustedes, por ejemplo, se les ocurre que puede llegar a ser un referente pictórico o cinematográfico. Si quieren ahí escribir en el chat, ¿qué sería un referente? A ver, vamos a ver las respuestas. Perfecto, Andrea dice películas que tengan la estética que queremos, totalmente, la inspiración, sí. Y es súper, está muy bien, gracias. Disculpen, y es súper importante esto porque en definitiva, digamos, como decíamos, la elaboración de una Biblia de arte se basa más que nada, o sea, un poco el método de trabajo es, tenemos que hacer esta serie o tenemos que hacer esta película. Este es el concepto rector, o sea, cuál es la premisa, cuál es la idea o el concepto que está detrás. La ira, la venganza, el amor, el sacrificio, no sé, estas cosas como muy así generales, que son como una guía, como decíamos, forman parte de esta hoja de ruta, pero fundamentalmente, y eso se trabaja muchísimo tanto en lo profesional como en las clases, búsqueda de referentes, o sea, referencias. Porque ustedes pueden tener un concepto, digamos, una idea clara de hacia dónde ir, pero la realidad es que inclusive puede ser muy innovador y muy novedoso, ¿no? La propuesta, pero hoy en día, en 2025 todo está hecho, ¿no? Es como, y aunque no esté hecho tal cual como nosotros queremos, y por ejemplo, esto lo trabajamos montones, para lo que, imaginen, ¿no? Que estamos armando una Biblia de arte. Nosotros incluimos texturas y materiales, porque texturas y materiales también tienen que ver con aquello que se ve, ¿no? Y como nosotros en audiovisual lo que vemos son imágenes, y las imágenes son bidimensionales, son imágenes planas, la textura, o sea, si es rugosa, si es translúcida, si es metálica, a nosotros como espectadores nos ayuda a entender o a terminar de entender qué clima hay o qué atmósfera, ¿no? se vive en ese mundo que se construye para el espectador. O sea, es algo que está en ruinas, es algo abandonado, y bueno, entonces voy a ir a lo terroso, no sé, paredes descascaradas,
a una madera como medio húmeda, ¿no? Entonces, por ahí esto tiene que ver por ahí con cosas más abstractas, ¿sí? Pero que ayudan mucho a tener este concepto, esta idea rectora todo el tiempo. Y después, como decíamos, puede ser que para materiales y texturas ustedes tomen una referencia o dos, entonces se aclara en la Biblia de arte. O sea, estas referencias nosotros las tomamos para lo que sería los materiales del mobiliario, o sea, todo lo que tiene que ver con el mobiliario de los espacios. Pero para paleta de color tomamos esta otra y un montón de imágenes o una, por ahí no, eso depende, ¿no? Cómo trabajen o cómo les guste trabajar, o muchas imágenes de referencia tipo mood board, ¿no? Como un panel de imágenes tipo collage conceptual, eso se usa un montón, el mood board general. Después se puede ir a algo con un mood board más específico por ambiente, por locación, por escena, ¿sí? Pero bueno, un poco como decíamos, estas películas o lo que sea, publicidades o videoclips que tengan una estética parecida a lo que ustedes busquen, es muy importante en la Biblia de arte porque como todavía no se hizo, es como bajar a tierra, por decirlo de alguna manera, para quien esté mirando la carpeta de arte o la Biblia de arte, bueno, saber hacia dónde quieren llegar, ¿no? O hacia dónde quieren ir o a dónde quieren llegar, mejor dicho. Entonces, el tema de referentes es súper importante. Y en el mundo del cine o del audiovisual, el universo plástico o pictórico es súper importante. La verdad es que por eso también en lo que no solo, digamos, en esta Facultad de Palermo, en otras, como les decía, que también participo en cátedras de dirección de arte, mínimamente hay un módulo que es historia del arte, pero no porque todos los directores y las directoras de arte tienen que saber todo de los movimientos artísticos, pero por lo menos sí tener como saber hacia dónde ir. Si nos dicen la propuesta que nosotros buscamos, ¿no? Por ejemplo, a uno lo convoca un director, un productor, y les dicen, Armand, necesito que armen una obra de arte inspirada en el expresionismo alemán, y por lo menos tenemos que saber dos o tres conceptos o ideas de cuándo fue, cuáles son las características principales y dos o tres artistas como para decir, bueno, vamos a investigar eso, porque si nos están pidiendo una propuesta expresionista, bueno, qué colores, qué pasa con el expresionismo, con la alteración de las figuras. Entonces, es como el mundo de la pintura es tan rico en ese sentido que ayuda mucho a lo que es búsqueda de referencias, ¿no? Y luego todo esto, que es como por ahí más general, como les decía, paleta de color, texturas y materiales, referentes pictóricos cinematográficos, cómo se baja a una propuesta de escenografía, de vestuario y de iluminación, aunque iluminación no es específico de la dirección de arte. Acá hay, sí, una pequeña diferencia que justo, bueno, una de las chicas participantes comentaba que por ahí venía más del palo teatral. Bueno, en teatro sí, el diseño de iluminación es parte de la dirección de arte, pero en audiovisual es como tan específico y tan técnico que luz y fotografía se encarga el departamento de fotografía, ¿no? Pero en la Biblia de arte uno puede, y de hecho se sugiere que también se incluyan propuestas de iluminación, o sea, cómo va a ser iluminada esa escenografía, ¿no? Cómo va a ser iluminado ese vestuario en las distintas escenas. ¿Se entiende más o menos esto de que mínimamente debería contener una Biblia de arte y después, bueno, todo lo que se puede ir sumando? No sé si hay alguna pregunta, sí, alguna consulta, vamos bien. Bueno, cualquier cosa me van preguntando, a mí me sale acá que van escribiendo, así que no hay ningún problema. Bueno, gracias. Bien.
ver, ahí. Bueno, sobre ejemplos reales, la verdad es que hay tantos que es como muy difícil poder resumir en algunos, ¿no? Mm, solo como para, y para aquellos o aquellas que no tenían mucha idea de qué es esto de la Biblia de arte, sí dar algunos ejemplos o mencionar algunos ejemplos como para decir, bueno, ahora sí, me queda como más claro cuando uno habla de una estética, a qué nos estamos, en qué nos inspiramos o a qué nos referimos, ¿sí? No sé si conocen o escucharon hablar de estos directores, de Wes Anderson, Pedro Almodóvar. Euphoria no es un director, es una serie, pero bueno, por ahí les suena, le escucharon hablar. Por ahí alguno de ellos sí. Ah, el concepto rector, ahí lo hablamos. Sí, claro, los tres ejemplos muy icónicos. Total, total. El concepto rector sería, en realidad, el concepto de alguna forma no es que lo elabora el equipo de arte, pero porque en realidad es algo que viene, si es ficción, ¿no? Sobre todo estamos hablando de ficción, o sea, películas que se inspiran en un guión, ¿no? Que se realizan a partir de un guión. Ojo que también, si es un programa de televisión, que no sea serie, porque es lo mismo ficción televisiva que es ficción cinematográfica, pero también puede, por supuesto que hay como una idea de, no sé, en estos programas de entretenimiento que yo les decía, tipo reality, hay como un objetivo, o sea, ¿qué define Gran Hermano? La supervivencia en situaciones así como de encierro. O sea, eso sería el concepto rector. O por ejemplo, en otros casos más generales, disculpen que por ahí sí está más vinculado con una historia, con un relato, esto que decíamos, la venganza, la tristeza, la depresión, no sé, como son como frases, así que en guión se dice más como una premisa, ¿sí? Que puede ser una palabra, pueden ser dos, tipo, sálvese quien pueda, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso, cómo a nosotros nos sirve, por eso es rector, es como un concepto que nos va guiando para definir todos estos recursos o estos elementos que veníamos diciendo. Paleta de color, texturas y materiales, búsqueda de referencias, eh, escenografía y vestuario y bueno, eso, ¿no? O sea, cómo atraviesa ese concepto todos estos elementos. Que un poco me parece que cuando uno habla de Wes Anderson, ahora vemos algunas imágenes por las dudas, eh, que más allá de gustos, porque vieron que mucho pasa, ¿no? En el mundo no solo del audiovisual, sino como del arte en general, uno puede decir, sí, reconozco que acá hay una propuesta estética. Ahora, puede gustarnos o no, eso es algo como mucho más subjetivo, si uno disfruta viendo esas imágenes o no. Pero está claro que de estos tres ejemplos, como decían recién en el chat, son icónicos porque existe una propuesta estética que trasciende a cada película en particular. Bueno, Euphoria es una serie, pero que además es muy completa desde mi punto de vista, porque también a nivel guión y desarrollo de personajes es súper interesante, pero que se apoya con una visual y con una estética muy fuerte, que es como muy difícil no, o sea, ver si conocen la serie o vieron algo sobre la serie, como no identificar esa paleta de color, esa iluminación, ese maquillaje específico con la serie, ¿no? Entonces por eso digo, es como que trasciende. O sea, está, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, en Wes Anderson, esta paleta de color, acá por ahí nos focalizamos más en color, que tiene que ver con los colores por ahí más pasteles, como menos brillosos, menos saturados.
es cierto que también en cada peli va variando la paleta, no es que siempre son rosas y celestes pasteles, también puede haber colores más primarios, ¿no? Como en el caso de los Tenenbaum, que hay mucho rojo, mucho azul. Em, pero tiene que ver como con algo, ahora voy a leer lo de, lo del chat, que ahora vamos a ver si ustedes coinciden, que lo de la simetría es algo más que nada por ahí de la composición, ¿sí? Nosotros hablamos de una composición simétrica cuando hay una simetría como centrada, ¿no? Como muy clásica en ese sentido, en donde la figura humana es la protagonista de ese plano. Disculpen, esperen, ¿eh? Ahí volví. Em, y que tiene que ver también como cómo se distribuyen las distintas figuras, ya sean humanas o elementos del decorado y de la escenografía en el espacio, pero que hay algo de lo simétrico, de lo estático, ¿no? Como, sí, es cine, porque lo que hace Wes Anderson es cine, ya sea publicitario, tiene varias publicidades, o ficción, como en este caso, cortometrajes, también tiene varios. Pero el trabajo del color y de las texturas, porque no es solo color, sino también las texturas de esas paredes, de esos objetos, de esa utilería que nosotros vemos, que lleva como a esta idea de lo artificial, ¿no? Esta idea como de maqueta, como inclusive él mismo en varias entrevistas dice que es muy teatral su cine, ¿no? Estos movimientos de cámara, que esto es más de fotografía, pero como por ahí estos paneos como, o barridos inclusive, porque son como muy bruscos, pero que terminan centrados en un personaje que es el que va a hablar, ¿no? Como que hay algo ahí de lo artificial que se apoya justamente en la definición de esta paleta de color. Esperen que voy a ver algún comentario. Ah, la simetría de los planos, total. Sí, sí, sí. Es impresionante, como vos decís, es sublime porque es como que en cada plano, digamos, uno puede encontrar esto. Digo, si hay un objeto en el medio, acá por ejemplo, no hay figuras, ¿no? Humanas, digo, son elementos, pero bueno, hay un objeto en el medio y si hay un bolso de un lado, del otro lado coloca otro, o si no es un bolso, algún otro elemento de un tamaño similar, ¿sí? Como para que dé esta sensación de equilibrio, ¿sí? Em, pero bueno, un poco en este caso me parece que, bueno, y ustedes también, por lo que fui leyendo, encuentran, ¿no? Como que hay un uso del color, un uso de los materiales. Y escenografía acá yo les quería aclarar un poco, por ahí son algunas diferencias más técnicas, pero que está bueno tener en cuenta que en cine en general, por eso digo, no solo cine, puede ser publicidad, videoclip, etcétera, uno habla de locaciones reales y de decorados construidos. Cuando hablamos de locación real, porque en el caso de Wes Anderson trabaja con ambos, no es que todo es un decorado. Son espacios, o sea, lugares donde se decide filmar una escena, dos o tres, lo que sea, pero que ya existen, o sea, son edificios y son espacios, como se dice, preexistentes a la filmación. Lo que sucede, y Wes Anderson hace mucho esto, es que se interviene en esos espacios. O sea, la mayoría de las veces no es que, por ejemplo, alquilamos una casa o nos prestan, no importa, un lugar, una casa para filmar y la dejamos tal cual es. Lo más probable es que todo el equipo de arte llegue con el mobiliario necesario para ese personaje, la utilería también necesaria como para terminar de vestir ese espacio, ¿sí? Pero así todo, lo importante es cuando hay un concepto rector, ¿sí? Cuando está esta idea de, por ejemplo, lo artificial, se mantenga inclusive aunque sea una locación.
porque muchas veces uno dice, bueno, por ahí es mucho menos realista un decorado construido dentro de un estudio que una locación que se alquila. Y la verdad es que no, no necesariamente. También puede ser como muy realista la réplica de un espacio que puede ser una oficina, el interior de una casa, el interior de un barco, de un avión, o sea, en un estudio. Lo que pasa es que el estudio lo que da son un montón de beneficios, ¿sí? Beneficios técnicos, porque uno puede construir un decorado en la medida que sea necesario, con las medidas necesarias específicamente, ¿no? Qué altura, qué ancho, para que no obstaculice, por ejemplo, el movimiento de cámaras. El estudio también permite un control absoluto sobre la iluminación, algo que en una locación preexistente esto no se da, porque dependemos de la luz del lugar, a veces de la luz natural y otras de las luces que uno puede llevar a ese espacio que ya existe, pero no es lo mismo que todo lo que uno, digamos, puede llegar a encontrar en un estudio, ¿no? Así que esas serían como las diferencias, digo, locaciones ya preexistentes o decorados construidos. En ambos casos, el color y la textura está, ¿no? Entonces uno puede buscar referencias, eh, ya sea, como decíamos, pictóricas o cinematográficas para cualquier tipo de escenografía, ¿sí? Bueno, en el caso de Pedro Almodóvar, bueno, cineasta, director, guionista, un autor. Ambos, ¿no? Podríamos decir que son directores, pero autores también de su propia obra, como que va más allá de cada película. Y bueno, y en ambos casos, como veníamos diciendo, son directores con una estética justamente muy marcada, ¿no? Por ejemplo, Almodóvar trabaja mucho en locación, o sea, locaciones preexistentes. Así todo, que él lo dice si les interesa, hay muchas entrevistas que él dio y que sigue dando sobre su cine, que es tan personal, digamos, que elementos de utilería, elementos de mobiliario, son de él y los lleva, los traslada ya sea a un set, o sea, a un decorado de estudio o a una locación, como para terminar de darle esa impronta personal. Eso como un estilo de dirección muy controlada sobre la dirección de arte, ¿no? Como para decir, bueno, yo, por supuesto que él trabaja con directores de arte y con equipos de escenografía y de vestuario y todo, pero él tiene tan claro lo que quiere transmitir desde la paleta del color, desde las texturas, que bueno, que hasta lleva cosas de él, digamos, de su propia vida, como para que eso sea lo más autoral posible, ¿no? Pero claro, acá el universo de Almodóvar es, eh, por ahí podríamos decir, a diferencia del Wes Anderson, que también se puede llegar a ver como espacios poco habitables, ¿no? Como muy estéticos, muy diseñados, pero que lleva la emoción al extremo, ¿no? Es como por ahí acá son ejemplo, son opuestos. Digo, si Wes Anderson es la distancia, que los personajes por momento parecen como muñecos y que todo es como una maqueta artificial construida, Almodóvar es como la emoción, digamos, en carne viva, ¿no? Es esta cosa del dolor al extremo, el amor al extremo, la pasión, todo es al extremo, ¿no? Entonces, esa exageración o esa hipérbole de las emociones, como los colores que él elige, las texturas, los materiales y demás, también expresan eso. Por eso hay, digamos, la paleta de colores es muy variada, casi no tiene que ver con colores apagados en iluminación, sino que son saturados porque son colores muy puros y también luminosos. La saturación, los colores primarios y la luminosidad de ellos, ahí es cuando decíamos, acompaña, digamos, esta idea del concepto rector que es la emoción, ¿no? En carne viva, por decirlo de alguna forma. Son estos melodramas tan exagerados en algunos casos, no todos son iguales, pero
eh, que bueno, que también en lo que tiene que ver con referencias, a veces se habla como del pop art y del kitsch, ¿no? Como esta cosa de la exageración de lo que le sucede, el de las emociones de los personajes y eso cómo se eh, transmite, por decirlo de alguna forma, a la paleta de color elegida. ¿Vamos bien? Por ahora, ¿algo que quieran sumar o comentar? Vamos a ver. Ah, estética camp y kitsch. Bueno, esto por ahí es más, podríamos decir, como conceptual, o sea, es como más desde la teoría. Lo camp sería como la búsqueda estética, digamos, pero desde el análisis, no sé cómo explicarlo. Em, es como el kitsch buscado, ¿sí? Porque uno puede, podríamos decir, o sea, algo es kitsch, que el kitsch tiene que, digamos, como que surge como de esta idea, como del mal gusto, por decirlo de alguna forma, como de aquello de lo que imita ser algo que no es, ¿sí? Entonces, como que tradicionalmente el kitsch tiene que ver con eso, ¿no? Como con las obras de arte, como en una época que empiezan como a copiar a los grandes artistas, pero que en realidad son copia, no es la realidad. En cambio, el camp, sí, ¿no? Podríamos decir que es como, por ejemplo, Almodóvar sería camp en el sentido como más teórico, porque no es que él le sale así el maquillaje porque no se le ocurre de otra manera. O sea, está buscada, ¿no? Esa exageración o esa saturación de colores, esa mezcla de texturas sin un criterio como prolijo, ¿no? El camp es como un kitsch buscado, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa que desde lo visual se ve igual, ¿no? El uso, por ejemplo, de ciertos materiales como no muy valorados en el mundo del arte, como el plástico, como el cartón, como lo efímero, ¿no? Como lo de consumo masivo. Pero desde lo visual en realidad se ve igual, podríamos decir. El camp también incorpora cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, lo no, lo ir en contra de lo heteronormativo, entonces también durante una época, y Almodóvar tuvo mucho que ver con eso, de incorporar, por ejemplo, personajes trans, prostitutas, ¿no? Como todo aquello que no se mostraba antes, entonces también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Más o menos va por ahí. Em, bueno, y en el caso de Euforia, como decíamos, bueno, es una serie, igual el director tiene como algunas películas con una estética parecida, no idénticas, pero donde también hay muchos personajes adolescentes que están pasando por situaciones así como medio extremas en relación a su, bueno, a su vida íntima, adicciones y demás. Entonces acá lo mismo, ¿no? Como decíamos, me parece que si bien hay, como es una serie, hay muchos personajes y dependiendo por ahí del capítulo se focaliza más en uno que en otro. Pero bueno, hay algo en esta paleta como violeta, azulada, que tiene que ver, que nos lleva al mundo de la noche. Lo que pasa que es interesante porque acá también se juega bastante con el tema de lo retro. ¿Sí? Como que, bueno, sí, son adolescentes jóvenes de la actualidad, pero que desde el vestuario, desde el maquillaje y demás, hay mucho de otras épocas, ¿no? Por ahí más de los 90, principios del 2000, es como que juegan mucho con lo retro. Pero bueno, también hay algo interesante también desde el punto de vista de lo que es ya la parte de realización, ¿no? No de la Biblia de arte, de Euforia, es que esto que les decía de los decorados construidos
en su gran mayoría son decorados y la realidad es que son tan exactos o tan realistas, tan parecidos a la réplica que quieren hacer, que, bueno, por ejemplo, hasta que yo no vi el detrás de escena, estaba convencida que eran todas locaciones. Y resulta que no, que son muy poquitas locaciones y que todo lo que vemos son sets, ¿no? Pero bueno, como está tan claro, desde el color, desde los materiales, desde la textura, aquello que se quiere transmitir de cada espacio, que uno cree que es una casa, uno cree que es una escuela, uno, ¿no? Real, digo. Entonces eso también está bueno. Em, pero bueno, ejemplos, digo, son ejemplos que por ahí a ustedes les sirve como para investigar, para buscar. La verdad es que hay muchos, disculpen, no veo bien. Hay muchos ejemplos, tanto de directores, directoras, o inclusive también desde el mundo de la animación, que comentaban acá que había alguien que estaba estudiando animación. En animación es súper interesante y también muy importante todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la Biblia de arte, porque bueno, el trabajo con el color, con las formas, o sea, cómo sugerir texturas cuando el objeto no es real, sino que es un objeto pintado. La verdad es que hay muchos ejemplos también de animación y que todo va a depender de esto, ¿no? Esto que decíamos del concepto a lo visual. ¿Cuál es el concepto que está detrás de cada historia? ¿Cómo eso se puede traducir en una emoción específica, ¿no? O varias emociones? Ahora, ¿cómo relacionamos para que eso que sería lo conceptual, ¿no? El concepto y la emoción, se puede traducir en una imagen? Em, y bueno, ¿cómo es el proceso? Es como decíamos, seguramente que existe como una bajada que viene más de la parte de guión, que viene más de lo que es toda la dirección del proyecto, de cuáles serían las palabras clave, pero después el mismo equipo de arte tiene toda la libertad, digamos, como para seguir haciendo como un brainstorming, tirando conceptos, palabras, con qué imagen pueden relacionar cada concepto, cada emoción. Y una vez que eso esté claro, más todo lo que decíamos de la búsqueda de referencias y demás, a la hora de bajarlo, por eso dice, estas son las decisiones estéticas que después se van a tomar en relación a escenografía, vestuario, utilería. ¿Sí? Eso es como muy importante tener en cuenta esto. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué emoción se quiere transmitir? ¿Qué colores les parece a ustedes que va más acorde a esas emociones? Y después llegar a la imagen, ¿no? Como que hay todo un trabajo detrás y que es la única forma de poder compartir este trabajo que existe detrás antes de llegar a esa escenografía o ese vestuario es con las Biblias, con los artbooks, ¿sí? Es un poco como el objetivo principal, podríamos decir. Esto es por supuesto no para hacer ahora, pero digo, por si a ustedes les interesa, o sea, una Biblia Express, o sea, cómo empezar a enfocarnos. Primero y principal, como decíamos, elegir cuál sería la idea. Como si ustedes tienen muchas ideas, bueno, quedarse con una como para empezar a trabajar. ¿Cuál sería el concepto, no? Esto que decíamos, el concepto rector que a ustedes les interesaría trabajar. Y a partir de ahí empezar a bajar, ¿no? Bueno, esta idea, la soledad en los tiempos de, no sé, de la tecnología, estoy diciendo así una frase cualquiera, bueno, ¿qué colores o cuál sería la paleta de color más adecuada para poder transmitir esa idea? ¿No? O qué paleta de color nos va a ayudar a definir esa emoción específica, ¿sí? Que no es una sola, o sea, eso va a depender de cada proyecto. Y si desde la dirección de arte que se encargan de esto se aprueba, tanto en lo que tiene que ver con la dirección del proyecto o en la parte de producción, y bueno, se aprueba y se sigue por ese camino. Si no, en toda esta etapa que decíamos al comienzo, que está más vinculada con la preproducción, es que se empiezan a hacer ajustes y decir, bueno, por este lado
no tanto, entonces mejor busquemos otro, ¿no? Otro camino. Después, bueno, buscar dos imágenes como referencia, que como decíamos, esto porque es como para hacer una actividad corta, pero puede haber muchísimas más. Y después, bueno, ¿cuál sería la frase o el concepto, ¿no? Guía de toda esa, o por lo menos de esa pequeña Biblia que pueden practicar para hacer. Recursos e inspiración, la verdad es que hay mucho y cada vez hay más. Todo el mundo universo digital facilita bastante todo esto. Como decíamos, está igual miles de años de historia, de historia del arte que también sirven, lo que pasa que, bueno, en definitiva, salvo que uno pueda acceder a un montón de museos y poder ver las obras en vivo, que sería como lo ideal, la forma de acceder inclusive a esas obras plásticas es a través de internet en su mayoría o de libros, libros de historia del arte. Pero también encontramos estas, bueno, Pinterest seguramente la conocen, es una, ¿no? Es una plataforma que tiene un banco de imágenes muy interesante, muy grande, pero bueno, justamente por eso es tan amplio que si uno no tiene claro, digamos, cuál es el concepto, cuál es la idea rectora, después es como que no sabemos qué elegir de todo eso que nos encontramos. Después, FilmGrab y ShotTech tienen versión gratuita y versión paga, pero la gratuita también es bastante completa, porque en ambos es bien específico de cine. O sea, Pinterest, Canva, bueno, todo lo demás son como por ahí herramientas para realizar presentaciones o para armar carpetas de Biblias de arte o carpetas de arte. Pero estas que yo les comento acá, FilmGrab y ShotTech, más que nada lo que les da es banco de imágenes de un montón de directores, películas, sobre todo películas. Algunas tienen series también, pero que está bueno, digo, porque por ahí sí, Google es genial y es súper amplio y todo, pero también saber que hay lugares que son como un poco más específicos, ¿no? Hay algunas plataformas que por ahí les sirve como para buscar cosas más específicas. En algunos casos, creo que es este, el de FilmGrab, tenés como categorías. Podés buscar por director de arte, creo que por géneros, por temas, o sea, es como una plataforma muy amplia y que además está muy bien organizada en ese sentido. Les digo, hay más, estos son algunas sugerencias que por ahí se trabaja más en clase o esas cosas, pero pueden investigar y ver que van a encontrar muchas imágenes. Em, y bueno, y acá nos sumamos, lo que pasa que también está todo lo que tiene que ver con el universo de la inteligencia artificial que, que está genial y que está buenísimo y todo. Lo que sí recomendamos casi siempre, inclusive nosotros como docentes, es capacitarse, porque si no, en todo lo que tiene que ver, bueno, en todo, también en lo que es texto, ¿no? En todo lo que es la parte de información y fuentes de referencia y eso. Pero en imagen no es tan sencillo encontrar exactamente lo que se está buscando. Entonces a veces está bueno hacer una capacitación de un día, dos, no sé, no importa, talleres hay muchos de capacitación para trabajar con IA, pero está bueno, porque la verdad es que una vez que uno le empieza a sacar la mano bien, las imágenes que uno llega son geniales, porque por ahí uno justamente puede decir, utilizar estas plataformas como para decir, bueno, quiero tomar la textura, no sé, como de desgaste, envejecida y rugosa de esta serie, pero por otro lado me interesa generar como una imagen con el color inspirada en esta película de este director, o sea, como darles a la inteligencia el prompt, ¿no? Los famosos prompts detallados, pero no solo detallados, sino como con palabras clave, ¿sí?
Les digo porque nos pasa mucho en lo que son las propuestas, porque muchas veces en estas materias de dirección de arte, más allá de filmar un corto o hacer un videoclip o lo que sea, durante la mitad de la cursada se trabaja sobre esto, sobre Biblias y carpetas de arte de cada proyecto. Y lo que muchas veces sucede cuando es tipo, dame, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? En el prompt uno pone, necesito que generes una imagen inspirada en la década del 50 en Buenos Aires, el interior de una casa de clase media. Y tira cualquier cosa, puede tirar cualquier cosa. Por ahí de todo eso que te da la inteligencia hay algo que está bueno, pero después en la composición total no. Pero la verdad es que cuando se empieza a utilizar y a conocer bien la herramienta es súper interesante para lo que es esto justamente, ¿no? Biblias de arte. No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia con generando imágenes, ¿eh? No, no digo de lo otro porque ya es otro tema. Con inteligencia artificial. Ah, acá hay un comentario. A ver. Ah, no era gracias, no. Bueno, eso, para tener en cuenta algunas herramientas. Bien, bueno, es un poco... acá había un comentario. Ah, para empresas ficticias. ¿Se pueden armar restyling con...? Sí, se puede. Me encargaba de hacer los logos, por eso tomaba la inspiración de ellos. Buenísimo. Claro, para logos, por ahí para esas cosas también está muy bueno, ¿no? Inteligencia. Sí, total. Sí. Temas laborales, lo que pasa que me parece que era algo, dice Daniela, no me parece buena idea para generar imágenes referentes a temas laborales. Claro, de todas maneras entiendo que era en la escuela, esto era como algo más académico. Sí, sí, depende, yo creo que para qué, sí, es algo académico, total. Sí, como inspiración, porque por ejemplo, nosotros en las Biblias de arte hay una herramienta que es que se puede, que se utilice, que está como parte del programa, que es inteligencia artificial. Entonces, si hay un grupo, por ejemplo, que presenta una propuesta de escenografía y lo realiza todo con inteligencia artificial, la propuesta está bien, ahora después vamos a ver eso cómo se lleva a la realidad. ¿Se entiende? O sea, cómo se concreta, porque a veces pasaba un poco esto, sobre todo más el año pasado, que de a poco lo empezamos a incorporar, que era, bueno, la propuesta del espacio del personaje tal, que era una estética, un estilo con un mobiliario, y después veíamos el corto y era, no vemos la relación entre lo que dice la Biblia de arte y lo que realmente se termina haciendo. Entonces es por ahí eso, ¿no? Encontrar algo donde ustedes realmente dicen, bueno, esto es una inspiración, queremos llegar a esto, que sea como algo más concreto, y después cómo se usa, o sea, cómo se usa, cómo se construye ese espacio. Pero bueno, bien, es como para decir, bueno, está, por supuesto, y es una herramienta más. Genial, bueno, gracias por sus comentarios. Ahora, solo como para recapitular y después vemos algunos ejemplos más y ya en un ratito tenemos que ir cerrando. Contenido de cualquier Biblia de arte, mínimos. Como decíamos, después ustedes pueden sumar, no sé, más cosas. Título, cuál sería el proyecto, el concepto rector, ¿no? La idea, esta que va a estar como atravesando todo ese universo, paleta de colores, referencias visuales, el estilo visual, que en definitiva va a estar generado por todo esto, ¿no? Color, textura, objetos. Y frase, o sea, ¿cuál sería la frase? Que bueno, que en realidad está como muy ligada, podríamos decir frase, guía, concepto rector, está como dentro de la misma línea, ¿no? Después, ¿cómo se presenta? Bueno.
como decíamos, puede ser en un Canva, puede ser formato libro, si hay producción como para hacer libro, ¿no? Eso es muy libre. En ese sentido, no es como que existe solo una fórmula, salvo que el director o quien se encargue de producción les diga que sea digital y nada más que digital, o que sea formato libro. Bueno, eso va a depender de cada proyecto y de cada presupuesto. Esto es solo para mencionar, pero por ejemplo, esto que decíamos, cómo asociar color con emoción, color con concepto, con idea. Uno puede inspirarse, entre otras cosas, en la psicología de los colores y con qué, esto se usa mucho por ahí en marketing, ¿no? Como esta cosa más publicitaria marketing, pero que también funciona en lo que tiene que ver con la ficción, con el universo de la ficción. Eh, ¿Con qué relacionamos el naranja, el rojo, esto que decíamos de lo Almodóvar, ¿no? Pasión, amor, acción, fortaleza, aventura. El rosa, la feminidad, gratitud, suavidad, intuición, bueno, son como conceptos. Que está más ligada a la psicología, que muchas veces funciona a la hora de definir una paleta de color. Ahora, como esto es un proyecto artístico, no es algo científico, ni mucho menos, ustedes pueden subvertir todo, es decir, la verdad es que para nosotros el púrpura dentro de los códigos de nuestra historia no tiene nada que ver ni con la justicia, ni con la espiritualidad, sino que es pasión. Digo, cualquier cosa, ¿no? Pero es como que eso es libre. Eso sí, está bueno igual tomar lo que ya se investigó, lo que ya se estudió sobre psicología del color para entender por qué o para poder fundamentar por qué deciden por ahí subvertir eso, ¿no? Después hay teorías sobre la composición del color más ligada a la plástica, que son un montón, pero que también a ustedes les puede servir. Están las teorías de los contrastes de Johann Sitten, que era un pintor de la época de la Gestalt, o sea, en Alemania, que tiene libros sobre teoría del color, que él va más a la composición, cómo generar contraste, por ejemplo, entre un color cálido y uno frío y qué genera esos contrastes. Después, qué sé yo, tenemos otras teorías, Kandinsky, que también viene del mundo de la plástica, que bueno, en un plano que genera un color cálido y uno frío. O sea, la verdad es que uno puede investigar un montón de cosas, pero eso sirve como investigación. Después, quienes van a decidir qué paleta funciona mejor para cada espacio, para cada vestuario, son ustedes, suponiendo que en algún momento trabajen en arte, ¿no? Pero bueno, está bueno saber que existen investigaciones sobre el color, una cuestión más perceptiva, una cuestión más psicológica, emocional, ¿sí? Y acá solo como para seguir sumando algunas imágenes de ejemplos y referencias, ¿qué pasa con las texturas? Cuando hablamos de texturas también hablamos de, bueno, de los soportes, ¿no? De los materiales, de los elementos que vemos. Em, y géneros, yo acá, bueno, por ahí no queda tan claro, también hago referencia a géneros narrativos, o sea, si es comedia, si es ciencia ficción, si es terror, porque hay algo que los géneros, sobre todo cuando estamos hablando de ficción, digo, cine o series, o inclusive también un videoclip puede estar y están muchas veces inspirados en géneros narrativos ya de por sí, porque en definitiva los géneros son fórmulas narrativas, ¿no? De temas que se repiten entre películas que pertenecen al mismo género, tipos de conflictos que tienen los personajes que son parecidos entre películas de un mismo género, ¿no? Como que hay algo desde lo narrativo que está por ahí bien claro que es una fórmula que puede variar un poco de película en película, pero que se repite. Pero también hay una fórmula desde lo estético. O sea, el género lo que nos da es como una base y decir, bueno, hay géneros que por ahí, que seguramente son como más variados, ¿no? Uno dice comedias. Eh, bueno, primero que la comedia es como muy grande, ¿no? Como género. Entonces uno puede ir más específico y decir comedia romántica.
Bueno, ¿hay una paleta de color específica de una comedia romántica? No sé, generalmente puede tender más a lo cálido, porque no deja de lado, a diferencia por ahí de un melodrama, donde sí hay también una relación emocional y sentimental entre personajes, pero atravesados por el sufrimiento, por eso se llama melodrama. Entonces el melodrama puede ser que lo más probable es que trabaje con texturas y con colores bastante opuestos al de una comedia romántica, donde en definitiva pueden tener como ciertos desencuentros, pero que va a terminar bien, ¿no? El famoso happy ending. Entonces, bueno, entonces los colores y las texturas van a ir más por ese lado. Em, Acá por ahí lo que nosotros vemos, no sé si vieron Barbie, que también fue como todo un tema eh, icónico a nivel dirección de arte y eso. ¿Vieron la película de Barbie? Sí, preciosa, muy bien. Genial. La amé, sí, total. Bueno, por ahí, acá hay como dos cosas, o sea, o muchas, podríamos decir, pero como desde la dirección de arte, si pensemos en la idea que Barbie es una muñeca icónica, bueno, Mattel, todo lo que ya por lo menos conocemos de Barbie. Esta, por supuesto, que es una versión, digamos, contada desde un lado actual, desde la posmodernidad, feminista, bueno, un montón de elementos que suman a cómo recreamos esa Barbie o qué contamos de ese universo Barbie. Ahora, desde lo estético, desde lo que tiene que ver con materiales, texturas, paleta de color y demás, es la muñeca. O sea, y llevada al extremo, ¿no? Esto que decíamos de lo artificial de Wes Anderson, pero todavía más exagerado. La idea del plástico. O sea, para mí eso es como está tan fuerte, está tan bien marcado que, bueno, y el rosa, ¿no? Que es como icónico de la muñeca, entonces hay una cosa monocromática, o sea que cuando prevalece un color por sobre los otros hablamos de monocromía, pero claro, con diferentes tonalidades, o sea, un rosa más puro, otro más pastel, otro más brillante, pero el rosa, ¿no? Está ahí como el color icónico de la muñeca. Pero después en las palmeras, en las hojas de las palmeras, en ese fondo pintado, en las luces artificiales, o sea, todos los objetos que nosotros vemos fueron construidos, son decorados, construidos específicamente con esa intención, como de darnos a nosotros, digamos, la idea que lo que estamos viendo son muñecos viviendo en casas de muñecos, ¿sí? Después sí se genera un contraste cuando están en la vida real, por decirlo de alguna forma, entre ellos y el resto del mundo que se ve. Pero bueno, ahí lo que tiene que ver, ¿no? Con las texturas y los géneros se trabajó muchísimo, ¿no? Esto que decíamos del plástico, de lo artificial. Em, y después hay algunas imágenes que por ahí están más ligadas a otro tipo de universos. Por ejemplo, trabajar con época, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros lo que vemos o lo que vamos a recrear es una década, un año lejano? No sé, 1800, 1700, bueno, la verdad es que se puede contar cualquier año, no es que estamos limitados, pero cómo darnos a entender o cómo darle a entender a un público que no vivió esa época, pero que hay algo, ¿no? En los materiales, en los colores, en los recursos que se utilizan para construir esos espacios que nos llevan a esa época, porque por ahí lo vimos, o en una pintura, o en en otra película, ¿no? O sea, como que hay algo que es muy importante desde la dirección de arte, que esto ya debería estar presente en las Biblias de arte, esa paleta de color específica, ese tipo de materiales, ese tipo de superficies, bueno, para que justamente eso, ¿no? El público pueda entender qué espacios habitan, cómo son esos lugares, cómo entra la luz en esos espacios, ¿sí?
Es como trabajar época también es un desafío inmenso, pero muy interesante para lo que es dirección de arte. Súper interesante, porque bueno, acá vienen las referencias, ¿no? Las referencias pictóricas, referencias, porque cuando, por ejemplo, hay que recrear una época previa a la fotografía, y bueno, desde lo visual no nos queda otra que ir al mundo de las pinturas, ¿sí? Sí, además uno puede investigar libros de historia de la arquitectura o historia del diseño de interiores o del diseño de indumentaria, que también hay historias del traje y un montón. Pero bueno, son historias, ¿no? Escritas que les van a dar a ustedes información de qué géneros, qué telas se utilizaban para un vestuario de una época, ¿no? Pero después, desde lo visual, o sea, esto que decíamos, la pinacoteca del mundo es lo importante, ¿no? Eso es como súper interesante, trabajar época o géneros. O sea, el universo, ustedes lo que por ahí, si les interesa el tema, lo que pueden ver son por ahí ejemplos de géneros muy distintos. Esto que decíamos, comedia, por decir Barbie podría ser una comedia, ciencia ficción, ¿sí? Fantasía, terror. Bueno, eh, si bien cada historia va a tener sus propios personajes, sus propios temas, sus propios conflictos, porque es por eso que algunas son más interesantes que otras, ¿no? O sea, por los personajes, por cómo se desarrollan los conflictos, pero hay algo en esos universos que comparten, ¿sí? La ciencia ficción es muy variada, el terror también, o sea, los géneros, o sea, si bien hay como una fórmula que podríamos decir que es una fórmula madre, y después están lo que se conocen como los subgéneros más específicos, pero bueno, hay algo que tiene que ver con, o es un futuro completamente robotizado, tecnológico, donde si uno tiene que empezar a asociar como sensaciones con con ese universo, suelen ser espacios fríos, distantes. Entonces uno dice, bueno, si es frío y distante, voy a algo más metálico, vidrio, ¿no? Lo transparente, lo blanco, los espacios como más minimalistas, todos muy tecnológicos. O toda la otra vertiente de la ciencia ficción distópica, de mundos post guerras o destrucciones o pandemias, epidemias, lo que sea, y lo que queda de eso. Entonces ahí ya vamos a hablar, no vamos a estar hablando tanto de lo metálico, ¿no? De lo minimalista, de lo simétrico y ordenado, sino todo lo contrario. ¿Sí? Esta cosa de el metal pero quemado, por ejemplo, o los espacios sucios, las ciudades abandonadas, como que hay mucho de esto, que como decíamos son, perdón, elementos que el propio género, ¿no? Va dando, o sea, que uno cuando busca, claro, como decíamos lo del Eternauta total, ¿no? Como un ejemplo esto de lo distópico. Y bueno, y lo interesante del Eternauta es eso, que es, acá ya no estamos viendo, interesante digo para los que somos argentinos o vivimos en Latinoamérica, que ya no es Nueva York destruida, es Buenos Aires, ¿no? Es, provincia y ciudad, pero es como algo mucho más cercano. Entonces, la verdad es que sí, un trabajo de dirección de arte inmenso, porque mucho recurso tecnológico, sí, ¿no? Con esas pantallas así increíbles que hicieron, en donde se filmó gran parte de la serie, pero también hubo mucha intervención de espacios, tipo calles, avenidas, casas reales, para dar esta sensación de lo que queda después de la nevada, lo que queda después de una invasión, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto que hablábamos de los géneros, no sé si les queda claro. Como que uno, por supuesto que para cada proyecto hay una carpeta de arte, hay una propuesta estética, pero cuando es género tenemos más como de dónde agarrar en ese sentido, ¿no? Como que hay una referencia un poco más clara.
Después, como decíamos, cada uno o cada proyecto va a tener su propia propuesta. Eh, no sé si queda claro. Acá la verdad es que no creo que no vamos a llegar a ver esto. Esperen, yo se los voy a pasar. Ahora cuando terminemos la clase, les paso el link porque es una entrevista al director, no al director de arte, pero que habla mucho del arte, de una película que se llama El Faro, no sé si la vieron o la conocen, que es en blanco y negro, y que además de ser en blanco y negro es una recreación histórica en donde, bueno, es cómo trabajamos texturas o cómo se puede, una propuesta, digamos, de trabajar con materiales y texturas cuando la fotografía es en blanco y negro. Así que después esto se los comparto como para que por ahí lo puedan ver. Sí, les quería mostrar, a ver si antes de cerrar, disculpen, ¿eh? A ver si esto sí es muy cortito. Esperen que voy a como dejar de compartir un minuto para poder acercarme para poder entrar a este link, que son como algunos ejemplos de artbooks, pero estos son artbooks, libros, en ese sentido, no es que son solo propuestas o digitales o demás, de algunas también películas icónicas en relación a la recreación de mundos. Van a ver que hay mucha ciencia ficción y fantasía, porque ahí es muy importante, ¿no? Cuando uno se presenta un mundo nuevo, es bueno, tenemos que presentarlo de cero, entonces es súper importante poder eh, dar información de ese lugar que es nuevo, podríamos decir, para el público. No sé si ahí se está viendo el video en la pantalla de YouTube. Sí, genial, gracias.
Bueno, era solo como un ejemplo de algunos libros en este sentido, de arte que, no sé, por ahí conocían algunos, ya sea de series, digamos, animadas bueno, películas como icónicas, ¿no? Donde no sé si llegaron a ver un poco que, que bueno, que se ven en muchos casos como las ilustraciones finales, por ejemplo, de cada personaje o de cada espacio, pero en algunos libros también se incluye como el proceso, ¿no? Como el borrador, el boceto, las primeras ideas y después, bueno, cómo se llega al final, o sea, al personaje, por ejemplo, con su vestuario, con su color específico eh, y demás. Muchas veces lo que se hace, por ahí en el video no se llegó a ver del todo, pero se suma esto que hablamos de las paletas de color, bueno, se le suma a cada personaje, a cada espacio. Qué paleta de color se propone para ese espacio y para esos vestuarios. También hay una propuesta de materiales y de texturas que eso lo pueden descargar, o sea, de Pinterest o de distintas bases de banco de imágenes, texturas, ¿no? Uno busca texturas rugosas, texturas lisas, texturas frías y a ir de esa manera como ir incorporando, ¿no? Eh, bueno, esta la imagen no ilustra el concepto, sino que lo encarna, esto que un poco la idea, que por ahí lo importante como para cerrar es, sí, todo esto incluye una propuesta de arte, pero lo importante es qué se quiere contar, qué emoción o qué emociones se quieren transmitir, ¿no? Y si eso está claro, no es como una representación del concepto, sino como que atraviesa todo el espacio, a los personajes, con su vestuario, ¿no? Por eso es como, si bien las Biblias de arte se realizan en la preproducción, o sea, antes de la filmación, es como lo necesario y la base para después poder realmente llevar a cabo ese proyecto, ¿no? En sus escenografías, en sus locaciones, con su vestuario y demás. No sé si quieren aprovechar para comentar o preguntar algo, pero un poco la idea del taller de hoy era eso. Todo muy claro. Bueno, no, gracias a ustedes. Y gracias también por participar, aunque sea así escribiendo, estuvo muy bueno la interacción. Bien, bueno, genial. Bueno, gracias a ustedes entonces, ¿eh? Eh, Fíjense después si quieren ver un poco los procesos, inclusive hay varios Biblias de arte que fueron realizando alumnos ya bastante avanzados acá en la carrera de audiovisual, comunicación audiovisual, pero también otras, imagen y sonido, fotografía, que comparten esta materia, así que pueden ahí también ver un poco lo que se va trabajando. Así que bueno, muchas gracias por participar.